Buenas tardes para todos y damos gracias al Señor por este día en el cual recordamos y ha quedado establecido como el día de la resurrección de nuestro Señor. El día domingo es el día que pertenece al Señor y como es el día del Señor debemos estar en la casa de nuestro Dios. A Él le alabamos, a Él lo glorificamos, le damos las gracias por permitirnos estar aquí. No estamos todos los que somos, pero somos todos los que estamos. Pero gracias al Señor por ello, porque podemos estar aquí para alabar y bendecir el nombre del Señor. A veces escuchamos cosas que no nos agradan mucho, pero de alguna forma la iglesia siempre es corregida, porque la iglesia, mientras está en la tierra, no es perfecta. No es perfecta, necesita ser corregida continuamente. Por eso, y la iglesia somos nosotros, no son las paredes, ni el techo, ni el piso, sino que somos nosotros. Y por consiguiente, nuestras vidas tienen que estar igualito a lo que pide Dios, ¿verdad? Dios ha determinado un modelo de hombres y mujeres que se adapten para el cielo. Vos y yo fuimos hechos adaptados para la tierra. Polvo eres, al polvo volverás. Pero tenemos alma y tenemos espíritu, y esa alma y ese espíritu irán a Dios, pero todo lo que hagamos en el cuerpo, ha de repercutir en nuestra alma y en nuestro espíritu. Si nos portamos bien por afuera, por adentro Dios estará bien. Pero si nos portamos mal por afuera, entonces también habrá sufrimiento, habrá dolor, habrá aún muerte. Por eso, Dios es muy celoso, lo hemos dicho otras veces, celoso de su nombre, de no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? Por ejemplo, ¡ay, me pinché, Dios mío! Por eso Dios, como decimos, Él es muy celoso de su nombre. Y como Él también aclara que Él no va a dar nunca su gloria a ninguna estatua. Dios es Dios y Él busca que todo se le adore, se le alabe, se le glorifique. Y no depende esto de lo que somos ni de qué lugar ocupamos, sino que somos hijos de Dios, todos delante del Señor, de la misma manera, porque Él no utilizó una sangre azul para los ricos ni una sangre roja para los pobres, sino que su misma sangre nos ha lavado a todos nosotros. Y por eso estamos aquí, para bendecir el nombre del Señor y alabarlo y glorificarlo por cuanto Él ha dado todo por nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan capítulo 10. San Juan, capítulo 10. ¿Estamos? Vamos a leer a partir del verso 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, o sea que habrá bendición. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas
y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hasta allí. Ahora vamos a orar. Y esperemos que no pasemos el sermón para atrás y se va por la puerta, porque esto es para todos nosotros. Así que no lo traslade. Si algo le toca a usted, recíbalo. No va a encontrar nada extraño en lo que vamos a recibir. Por eso oramos al Señor y le pedimos que Él nos bendiga, porque Él quiere bendecirnos. Ahora, ¿vos querés que te bendiga? Bien. Señor, gracias te damos en esta hora por estar en tu casa de oración para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, para darte las gracias, Señor, por este amor tan grande que has derramado sobre nuestros corazones, Señor. ¿Dónde andaríamos nosotros si no hubiera sido por ti? ¿Qué sería de nosotros, Señor? Quién sabe, tal vez ni siquiera viviríamos, pero tu gracia ha sido derramada en nuestros corazones, Señor. Gracias, muchas gracias por ser tus hijos y por poder cada domingo, cada miércoles, poder crecer un poquito más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos porque tú estás esperando que los corazones se abran para derramar bendición en ese corazón necesitado. Señor, gracias te damos porque tus ojos y tus oídos están pendientes aquí, mirándonos, mirándome, ayudándonos, ayudándome. Gracias te doy, Señor. Muchas, muchas gracias. Y estamos aquí por tu amor, por tu bondad y misericordia. Gracias, muchas gracias. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Hace mucho tiempo, muchos años, un hermano le preguntó a los que lo conocieron, el hermano Fassini, un hermano le preguntó, ¿qué es un pastor? Tal vez usted no sé qué se imagina que es un pastor. Y bueno, el hermano Fassini con su sabiduría y también que su humildad, porque hubo cosas que lo elevaron como hombre, era su humildad, su mansedumbre, fue un hombre especial y que terminó su vida ciego, pero aún ciego venía acá 82, 21 y 22 a la capilla a predicar la palabra, se apoyaba en su esposa, venía el micro de 137, 37 y 38. De allá tomaban un micro, el 75 o 275, y bajaban acá, y así, y a veces iban a visitar gente. Y le preguntaron un día, ¿qué es un pastor? Y un pastor es alguien que tiene ovejas. Un pastor que no tiene ovejas, no es pastor. Tiene que tener ovejas. Ahora, yo he estado pensando, anoche pensaba, hablemos de nuestro país. ¿Usted qué cree que el presidente es pastor? Tiene 44, 45 o más millones de personas a su cargo. ¿Los gobernantes de cada provincia son pastores? Ahora lo pensamos mejor, ¿no? Ahora lo pensamos mejor. Bajamos un poco más. ¿Los intendentes son pastores? Tienen aquí, La Plata tiene solamente casi 800.000 personas. Casi 800.000 personas, de las cuales ellos tienen que hacerse cargo. Así que el presidente, no estoy haciendo política, puede ser fulano, mengano, sultano, el que sea, pero tiene sobre él la responsabilidad de velar por todas las ovejas del país.
Y es verdad también que esto no se cumple en ninguno. No solamente acá, sino también en Uruguay, en Chile, en donde sea. La mayoría de ellos se enseñorean de las ovejas del pueblo. Usted tiene una Venezuela, por ejemplo, donde está ese que dicen que es Maduro, pero no se cae como una breva. Hace rato que tendría que haberse caído, ¿no? Pero empobreció al pueblo, se burla del pueblo, se burla de las leyes, se burla de todo, porque es un mastodonte casi de 2 metros, y cree que eso le da poder, pero también como todos los hombres de este mundo, pasará. Pasará. ¿Y qué quedará de él? Quedará también cuando venga el otro, que vendrá un pajarico y se le posará aquí en el hombro, o se irá a dormir al lado de la tumba de él para recibir los dones, como hizo él con Chávez. A veces ser pastor no es solamente ser pastor en una iglesia o ser pastor de diferentes de cosas. Aún un maestro, él es responsable, si va a un colegio primario que son todos chicos, es responsable de esos corderitos. ¿Nos vamos entendiendo? Bien, nos vamos entendiendo. Quiere decir entonces de que cada vez que nosotros vemos que hay personas que son encumbradas, pero si miramos con detenimiento después, que lo vamos a ir mirando, la diferencia que hace el Señor Jesucristo, con el que es pastor y es asalariado. El presidente es un asalariado, el gobernador o gobernadora es una asalariada, todos los que están son asalariados y por eso les importamos muy poco a ellos. No les importamos. Vaya usted a golpear la casa de gobierno a ver si lo entienden. Vaya acá a la municipalidad. El intendente no tiene tiempo para usted, ni para mí. Entonces, ser pastor es tener una responsabilidad que en el caso nuestro que estoy nombrando, lo damos los hombres, ¿no es cierto? Llegan las elecciones, elegimos a uno que va a ser el pastor del país. Nombraremos también a los gobernantes que van a gobernar cada provincia. Son los pastores que van a gobernar su provincia. Pero hasta ahora yo creo que son muy pocos esta clase de pastores a los cuales se le ha levantado algún monumento porque se fueron grandes. Si fueron grandes los bolsillos que tienen. Los bolsillos de ellos sí son grandes. ¿Sabe por qué? Porque son asalariados. Asalariados. Ahora, dentro de lo que es el Evangelio o la Iglesia del Señor, todos estos, también nosotros vemos que ¿por qué se diferencia Jesús de los demás? ¿Por qué se diferencia el Señor? Él se nombra como el pastor de las ovejas. Hace poquito dijimos que los que pudieran, los que tuvieran o tuviesen de ver a Alducín, que era el que definía muy bien qué era una oveja, cómo era. Yo no lo retuve porque ni lo vi tampoco, pero me lo comentó Angelita, de cómo es una oveja. Pero yo tomé un poquito nomás de él, de la oveja. La oveja es el animal más manso de la tierra. Tiene la vista muy corta. Se desorienta con mucha facilidad. Y si no lo dice la Biblia, pero cuando José trajo a sus hermanos y a su padre a Josén, la tierra que él había definido para que fuera a vivir su padre, habló con el faraón y le dijo, ha venido mi padre y le ha dado el lugar tal. Sí, dale el mejor lugar que vos creas, porque había sido una gran bendición José. Pero José le dio un consejo a sus hermanos.
El consejo que les dijo: si el faraón les pregunta quiénes son ustedes, díganle que son pastores de ovejas. Porque el egipcio odiaba a los pastores de ovejas, a las ovejas, las odiaban. ¿Por qué razón? Porque no sé si usted prestó atención y yo estoy diciendo tal vez de más, ya lo sabe. La oveja, cuando come, se come hasta la raíz del pasto. No deja nada para otro animal. No es como el caballo que come un poco acá, otro poco allá, se le llena los ojos de verde en esta época y entonces come pasto por todos lados. Pero la oveja come acá y es tan distraída que comiendo se va separando del grupo y se llega a descarriar o se pierde. Por esa razón, nosotros vemos que el Señor habla de que Él es el buen pastor, pero también habla de una puerta, que Él es la puerta del redil. Supongamos que esto sea todo campo. Y entonces con piedras hacían como pequeños rediles donde metían las ovejas de Cristian, las ovejas de Fernando, las ovejas de Nicolás. Entonces cada una iba a cada cobertizo de esos. El pastor las guiaba. Y no es como nosotros, o digamos nosotros como argentinos. Yo no soy pastor de ovejas. Pero acá en el sur, donde hay tantas ovejas, la costumbre argentina es arriarlas. Pegan y le gritan y la arrean. Sin embargo, Jesús dice que las ovejas, allá en Oriente, las ovejas siguen al pastor porque el pastor va cantando, va hablando, va diciendo en voz alta: a ver Juanita, a ver Martita, mirá, y así nombrando a las ovejas, y las siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. O sea que no tiene que andar como andan acá también con perros para poder arriar las ovejas. No, allá nadie tiene que arriar nada. Pero había momentos que la oveja, ya les dije, se perdía el control de dónde estaba. Comiendo, se iba y se desorientaba. Y como tiene la vista muy corta, apenas 3 o 4 metros, sin embargo se perdía. Y el pastor andaba con 2 elementos en sus manos: una vara corta, un metro y algo, y un palo largo con un gancho arriba. Las dos servían. La madera corta, el palo corto, era para defenderse de otros animales o de otras personas. Y el palo largo, que tenía un gancho, es cuando alguna oveja caía en algún pozo, en algún lado, la enganchaba del cuello y la levantaba y la buscaba y la llevaba. Muy bien. Estamos hablando un poco de las ovejas para que nos entendamos. Jesús habla de esa puerta que estaba en el redil. Pero había un cuidador, y entonces Jesús dijo que antes de él vinieron salteadores y también robadores, gente que no conocía las ovejas pero se las robaban. Pero las ovejas estaban acostumbradas a la voz de su pastor, un pastor diferente de cada una del grupo de ovejas, que conocían la voz. Y a esa voz, por más que la llamaran por sus nombres, no lo iban a seguir porque no conocían la voz. La puerta la abría el portero para poder dejar entrar al verdadero pastor, que sabía que tenía dentro un redil de ovejas. Y entonces, mientras sacaba esas ovejas, todos los demás rediles estaban cerrados, hasta que saliera la última oveja siguiendo al pastor. Detrás de él venían los otros y así cada uno iba por su lado. Hay un libro que se llama La Psiquiatría de Dios. No sé si lo editan más, yo lo presté como todos los libros que prestan y no me devuelven. Habla de los 10 mandamientos, habla del Salmo 23, habla de varios títulos, y hablando del Salmo 23, lo que recuerdo es que el pastor
tenía una responsabilidad de llevarlo a las ovejas a lugares donde hubiera pasto bueno, fresco. Pero para llevarlo, uno podía ver, si fuéramos nosotros, si fuera yo y viera un campo lindo, este es un hermoso lugar para las ovejas. Pero el pastor, él contaba, este hombre que era un médico, contaba que el pastor, cuando llegaba a un lugar muy hermoso, metía sus manos dentro del pasto a ver si había espinas. Porque si la oveja había espinas y la oveja comía y se pinchaba la trompa, digamos, no volvía a comer y se iba a morir. Así que la responsabilidad del pastor no era solamente, vení para acá, no te vayas para allá. No, era la responsabilidad de su comida, de la comida. Y entonces él tenía esa responsabilidad y la llevaba a cabo. Y entonces él se considera el buen pastor, y él dice, yo soy el buen pastor, verso 11, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Que le paguen bien a una persona para cuidar las ovejas no es como un pastor verdadero, porque el pastor verdadero, que tiene alma de pastor, ama a la oveja, la respeta a la oveja, la cuida a la oveja. Si está enferma y no puede andar, la carga en los hombros y la lleva con él. Una cosa es ser pastor de ovejas, pero pastor, que le interesan las ovejas. No por la lana, ni por la carne, ni por lo que le puede dar la oveja, sino que ama a la oveja. Ahora, el asalariado, al cual le pagan para cuidar las ovejas, nadie dice acá que le paguen para que ame a la oveja. No se dice acá que tiene que cuidarla a las ovejas. Si están heridas, no curarlas con aceite y tal vez con un poco de vino, como se acostumbraba antes, no había otro antiséptico. Así que cuando ve venir al lobo, dice Jesús, ¿qué hace el asalariado? Huye. ¿Por qué huye? Porque no le importan nada sus ovejas. No le importan sus ovejas. Y también huye para salvar el pellejo. Como decimos nosotros acá en este país, tenemos un presidente, una gobernadora acá en Buenos Aires y otros gobernantes en otras partes. Todos ellos necesitan de las ovejas. ¿Sabe cuándo? Cuando van a llegar las elecciones. ¿No es cierto? Son todos buenos muchachos, y entonces hacen lo posible para ganarse la confianza de la gente, y las promesas que hacen que no van a cumplir nunca las van a cumplir. Y entonces tenemos esta clase de gente que son asalariados, que si a los jubilados nos descontaron, a vos que sos jubilado, vos de camisa a cuadro, que sos jubilado, como yo, nos robaron 100.000 millones de pesos. Los transparentes, 100.000 millones de pesos. ¿Qué tal? Los que robaron con la plata esa de la famosa, esta ley, sacaron que si a un jubilado le correspondía 1 millón, le dieron 300.000 y conformate, porque era preferible 300.000 o nada. Bien, no me acuerdo bien el nombre. La reparación histórica, no sé para quién era la reparación histórica. Todo eso está pasando en nuestro país. Yo no hablo de otro país, hablo del nuestro. Y de lo que nos pasa a nosotros, y de los gobernantes que tenemos.
Estos u otros y los que pasaron y los que vendrán. Siempre será igual. Siempre será igual. Porque hasta una pobre laucha que lo nombran concejal, se le llenan los bolsillos también como el mejor de las lauchas. Por eso Jesús hace la diferencia bien clara de lo que es ser un pastor, un buen pastor. Y Él lo diferencia. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y evidencias tenemos que Jesús dio su vida por las ovejas. La dio. Si queremos ver el amor de Dios, tenemos que mirar el Calvario. Y tenemos que encontrar allí que allí fuimos nosotros también los culpables de que Jesús fuese llevado a la cruz. Pero Él lo hizo en forma voluntaria, no lo obligaron. Él lo hizo porque era la única forma de demostrar que verdaderamente el amor de Dios estaba en su corazón para derramarlo sobre nosotros, para que aprendamos a saber qué es el verdadero amor. No la pasión humana, ni el amor humano. El amor humano es egoísta. Yo quiero a mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi madre, mi perro, mi gato. Yo quiero. Que es muy diferente cuando Jesús habla de que ama. Y amar es darse por los demás sin que los demás le pidan nada. Sin embargo, nosotros podemos ver que Jesucristo, el ungido del Dios viviente, nos dice a nosotros que, si quiere leerlo, usted lo puede leer. Yo le digo Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos. ¿Qué es descarriarse? Descarriarse es irse lejos de la voluntad del pastor. Vivir como se le antoja, hacer lo que se le antoja, vivir como quiere, no tener que dar cuenta a nadie. Si voy a la iglesia o no voy a la iglesia, ¿qué me importa? Total nadie me va a extrañar. Mentira. Si el que no vino lo extrañamos. Tendría que estar acá porque es nuestro hermano. Y sin embargo no está. No viene. ¿Por qué no viene? Algunos tendrán sus razones, otros no las tienen. Pero no se han de justificar delante de mí, sino que tendrán que justificarse delante de Dios. Y cuando Dios les pregunte esto, va a ser terrible para esa persona. La Biblia habla que cuando se enfrenten muchos millones de personas delante de aquel que está sentado en el trono y el Cordero, dice Apocalipsis, pedirán que las piedras, las montañas se abran y los traguen, porque no podrán soportar la vista de aquel que los está mirando, porque los ojos del Señor son escrutadores. No solamente se conforma como nosotros que tenemos ojos de carne, que miramos la parte exterior de una persona, pero que no conocemos las intenciones que tiene atrás. Pero el Señor sí, Él sabe muy bien lo que hay dentro de nosotros y que nada escapa a sus ojos. Sus ojos son escrutadores de tal manera que pueden saber quiénes son y quiénes serán los que van a entrar al cielo. Aquellos que le siguen fieles al Señor entrarán por la puerta y encontrarán pastos frescos, encontrarán bendición, encontrarán la vida que se habló tanto en la tierra, la vida eterna, y entrarán en la vida eterna los que le son fieles hasta el final, aquellos que a pesar de las pruebas, dificultades, tristezas, aún separaciones de seres queridos que parten hacia la eternidad, y a veces a muchos de los creyentes no les preocupa que se le muere la madre, el padre, el hijo, la hija o el esposo, y nunca le habló del Señor, sabiendo que se van al infierno y vamos a tener que dar cuenta de ello al Señor. ¿Por qué me callé? ¿Por qué no les dije? Y entonces no solo somos culpables de muchas sensaciones que pasan o pasamos por la vida, porque en nuestro, como dijimos hoy, al descarriarnos, perdimos la orientación, perdimos el sentido de Dios. Mucha gente ha perdido la orientación de Dios. ¿Y a quién tienen hoy de pastor? ¿A quién tienen hoy de pastor? Su pastor puede ser el diablo, el pastor puede ser la madre, el padre, el abuelo, la abuela, cualquiera puede ser alguien a quien tenemos que darle cuenta, pero por ahí nomás.
Entonces, nosotros nos encontramos aquí que dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, ya lo leímos. Yo soy, el verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora, hagamos una pregunta. ¿Vos conocés la voz del Señor? ¿Conocés la voz del Señor? ¿Le seguimos de cerca o le seguimos de lejos? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. O sea que Jesús nos conoce, sabe quién es su verdadera oveja y quién no lo es. Habrá congregaciones muy, muy grandes y habrá grandes coros y grandes músicos y mucha gente en muchas iglesias del mundo y estarán glorificando al Señor, pero muchos de ellos nunca escucharon la voz del Señor, nunca le siguieron, porque lo único que le importa es el servicio, es hacer el servicio. Si cantan un coro, voy a ensayar y ensayo con el coro, total en la cantidad ni se nota si desafino o no desafino. Y lo hacemos como un trabajo. No ponemos nuestro corazón, no ponemos nuestros sentimientos, que si vamos a cantar, aunque seamos 200 en un coro, así sean 200 los que cantan, Dios está escuchando a cada uno en particular y está oyendo y viendo la intención con que está cantando. Si está cantando para alegrar a la iglesia o está cantando para alegrar el corazón de Dios. Por eso, este capítulo de Jesús sobre el buen pastor nos aclara a nosotros que hacer un servicio, mucha gente, aún pastores, si quiere leer algo, ¿cómo define Dios a los pastores? A los pastores, todos, a todos los pastores. Pero hay una clase de pastores que él los tiene acá. Es el capítulo 34 de Ezequiel. Y va a encontrar allí que ellos desecharon las ovejas, no se preocuparon por las ovejas, no les importó las ovejas se morían y no les importaba. Y entonces termina diciendo, yo, dice Dios por la mitad, yo buscaré a la oveja, yo la curaré, yo la levantaré, yo la llevaré, yo la alimentaré, Dios va a hacer todo, porque Él es el buen pastor. Porque las ovejas, hombres son, dice Jesús, el Señor en la última parte. Las ovejas que Él habla son hombres y mujeres. Y los pastores olvidamos de que las personas tienen necesidades espirituales y físicas muchas veces que les impide hacer muchas cosas, pero que debemos estar cerca de ellos. Pero a la oveja le importa muy poco confiar en su pastor. Les importa muy poco. Es preferible confiar en los amigos, las amigas, las vecinas, los vecinos, ir a un consultorio médico y escuchar cómo hablan entre personas desconocidas y se cuentan cosas íntimas de personas. O tal vez esta clase de personas que encuentran en un amigo o en alguien que creen que puede ayudarlos, siendo creyentes, están desechando, y no es porque sea yo, mañana puede ser otro, cualquier otro. Lo que importa es la acción de la oveja cuando desecha a su pastor, cuando hace comparación con otro pastor, cuando cree que aquel es mejor porque junta más gente, o porque este tiene el don de sanidad y este no lo tiene. La oveja, cuando hace be, está en el grupo de ovejas. Tal vez usted, cuando quiere ver una oveja, va a la carnicería Pero le digo esto. La oveja cuando berrea, no lo hace porque sí nomás, porque algo le pasa. Y como el pastor conoce a su oveja,
le puede decir, ¿qué te pasa, Martita? Entonces la oveja se calma. Se calma, ¿por qué? Porque oyó la voz de su pastor que está cerca para cuidarla, para protegerla, para proveerle. Y eso es lo que pasa con las ovejas. Estoy haciendo una mezcla, ¿no es cierto? De hombres, mujeres y ovejas, pero es lo mismo. Para que tengamos claro que en verdad esta situación que pasa es que el Señor quiere que las ovejas entiendan que somos ovejas. Somos ovejas. Así como la oveja depende de su pastor para todo, para el agua, para la comida, para llevarlo al redil de vuelta, para todo, depende del pastor. Así en la iglesia se debiera depender del pastor para las necesidades que a uno le puede pasar, en vez de buscar extraños. Hay personas que van a los psiquiatras y le abren el corazón en 4 pedazos y el otro entra ahí y escucha cuando terminará de contarme las cosas. Que le importa un pepino quién es este hombre o esta mujer que le abre el corazón, pero no el pastor, porque el pastor comprende, ama. Si ama a la oveja, entenderá, comprenderá y ayudará de alguna manera para que esa oveja se sane, que le sea quitado ese control, ese dominio que tienen sobre ella. Quitarle la tristeza de alguna manera, orando, hacerle sentir que no está sola, que hay un grupo de personas que también somos ovejas y que vamos a compartir juntos la vida. Por eso Jesús dice que las ovejas conocen su voz. Usted tal vez conozca la mía, porque me ve los domingos predicar aquí. Pero ¿qué sabe de mí? La verdad. ¿Qué sabe usted de mí? Vamos al otro punto. ¿Qué sé yo de vos? Seguramente que lo que le contaste a otras personas jamás me la contaste. Y esa persona tal vez te pueda ayudar o no. Pero acá estamos para ayudarnos nosotros como ovejas. Que tenemos a alguien que no es un privilegio, No lo vaya a tomar como un privilegio ser pastor, porque si usted lee capítulo 13 de Hebreos, allí está lo que se debe hacer con el pastor. Entonces decimos que debemos imitar su fe, dice el apóstol, el escribiente de Hebreos. Imitar su fe, cómo es su comportamiento. Y todas estas cosas son las que nos van a ayudar a seguir adelante. Acá hubo gente, ya se murieron, supongo que habrán ido al cielo. No sé si pasaron por el tamiz del Señor, tal vez fueron, tal vez no, no sé. Pero salían de la iglesia, hermanos, salían de la iglesia, se subían a un remis y en el remis hablaban del pastor, del mensaje, de la pastora, cómo tocaba la música, cómo cantaba, todo. Nos bajaban la caña y resulta que el que manejaba era amigo nuestro. Por eso, ojo con lo que habla con los taxistas, ojo con los que habla con los remiseros. Vos sos remisero, ¿no? Taxista. Bien, o sea que tengamos cuidado, porque los oídos de los pastores son finos, pueden escuchar. Por eso tenemos que tener cuidado. No solo de que el pastor escuche lo que usted piensa de mí, porque usted, si está acertado, un día tendría que animarse y decirme, mire, no me gusta usted, no lo puedo soportar. Dice las cosas y me lastiman. Dígamelo. Así como usted está casi obligado a escucharme, yo también estoy obligado a escucharle. Por eso necesitamos tener esa libertad para poder expresarnos delante del Señor y delante de Él, porque también, así como hablamos mal de los pastores, también estamos hablando de aquel que nos puso como pastores. O sea que Dios se equivocó al ponerme o al ponernos. Hay pastores que permiten cualquier cosa en las iglesias. ¿Es eso lo que Dios manda? Nunca se preguntan eso. Los pastores no se preguntan. Por eso el capítulo 34 de Ezequiel es un capítulo duro para los pastores, muy duro.
muy duro, pero nos hace ver lo que significa para Dios una oveja, y el amor del pastor por la oveja, para cuidarla, para vendarla cuando está herida o para llevarla sobre los hombros cuando no puede. La oveja está limitada por lo que es, está limitada por su vista, está limitada por se extravía con mucha facilidad, tiene un montón de defectos que no puede ella compensarse con nada. Y entonces, por esa condición de oveja que tiene, y al no tener recursos propios, ¿qué le pasa? Es lo que dijo Jesús en San Juan capítulo 15, versículo 5. Sin mí nada podéis hacer. ¿Sos oveja? Sin Jesús nada podéis hacer. Podéis emprender muchas cosas, pero si la gloria va a ser para vos, creo que estamos fallando y necesitamos que en verdad Jesús nos ayude a ser ovejas. La oveja es un animalito muy manso y el Señor Jesús como pastor se diferenció del que era pago para pastorear ovejas. Dijimos que al ser asalariado no le preocupaban las ovejas si necesitaban algo. Como asalariado solamente pensaba en él y en su pellejo. En 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 36, allí nos habla de un pastor. Yo se lo voy a decir, usted lo va a recordar. David fue al campamento donde estaban listos para pelear los hebreos contra los filisteos. Y era cuando aparecía el gigante ese, el gigantón, y se burlaba de los hebreos. Y David llegó como alguien más, uno más, a darle pan, a llevarle pan para el rey y llevarle también comida a sus hermanos que estaban allí como soldados. Cuando lo oyó a ese, se enervó tanto su ser, y era un muchacho de apenas casi 20 años. Y entonces él dijo que él iba a pelear contra ese hombre. Saúl le dijo, pero él es un hombre de guerra desde chico. Vos sos un muchachito, cuidador de ovejas, ¿qué vas a hacer vos? Yo soy pastor. Y acá es el ejemplo. Yo soy pastor de ovejas. Y cuando un león o un oso venía y me agarraba una oveja, yo lo perseguía y lo alcanzaba y le sacaba la oveja. Y si se hacía el loco, lo agarraba de la quijada y lo mataba y le sacaba la presa para siempre. Y por Goliat, no es menos que un león o un oso, porque el mismo Dios que me libró de un león y un oso, también me librará de este. ¿Se da cuenta lo que es ser pastor? Pastor, preocuparse no porque esta oveja es linda y aquella más chiquitita, esta no crece, aquella no tiene poca lana. Para el pastor todas las ovejas son iguales y las ama por igual. No es que haga distinción. Y por eso dice Jesús que las ovejas conocen la voz del pastor y lo siguen. Porque lo aman. ¿Por qué lo aman? Porque se saben amadas. Se saben que son amadas por alguien que se preocupa por ellos. Y esa es la verdad. De que ellos se preocupan de esa manera. Por eso, cuando leemos el Salmo 23, ¿usted lo ha leído alguna vez? El Salmo 23. Quiere decir que Dios no solamente se expresó a través de Jesús aquí en San Juan como pastor, sino que tenemos muchos pasajes sobre él. Lo habla Pedro. Pedro habla de primero Hebreos 13:20, nos habla de que Jesús es el gran pastor de las ovejas. Y en 1 Pedro 3:4 o 3:5 dice allí que cuando venga el príncipe de los pastores, ¿qué va a venir con él? Va a venir la recompensa prometida a todos aquellos que le han sido fiel y han seguido y han caminado con el Señor fiel. Ahora, la posición de pastor de Dios no ha cambiado, porque el Salmo 23, ¿cómo comienza? ¿Quién lo dice?
David. ¿Por qué habla así él? ¿Por qué toma esa fuerza de decir, el Señor es mi pastor, o Jehová es mi pastor, nada me faltará? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Él toma la posición de oveja y reconoce que Dios es su pastor, que Dios lo cuida, lo bendice, lo lleva adelante, le da las fuerzas necesarias, está con él cuando más lo necesita. ¿Usted cree que David, por ser David, solamente con una piedra hubiera matado a Goliat? Esto fue obra de Dios. Él era la oveja, el pastor, el gran pastor. Estaba velando por su oveja y su oveja estaba enfrentando a un león, un oso o un gigante. ¿Qué importaba? Y venció, porque es una guerra espiritual allí entre Goliat y David. El Goliat maldijo a David por sus dioses. Y David le dijo, vos venís a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a vos en el nombre de Jehová de los ejércitos, y te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. ¡Qué seguridad! Y era un muchacho no acostumbrado a la guerra, cuidaba ovejas. Pero cuando uno tiene al Señor, ¿qué importa si es un cartonero? Perdón a los cartoneros, me refiero que no tienen oficios, que no tienen salida, no tienen recursos, y con un doctor que tiene todas las posibilidades de viajar, de hacer turismo y hacer cosas que mucha gente no puede. No puede, pero para Dios, si los dos son creyentes, los dos recibirán el mismo trato de Dios, porque Dios nos ama. No puede dejar de amarnos, siempre estará con nosotros. Por eso, Dios nos ama por igual. La oveja se siente cuidada, amada y conoce la voz del Señor. Y a otra voz, por más que la llamen por su nombre, no lo va a seguir. Hay un versículo que me llamó siempre la atención y tal vez a usted, tal vez no le importa. Pero acá en San Juan capítulo 10, donde Jesús habla del buen pastor, habla del asalariado, pero habla de las ovejas, y también el verso 16, tal vez lo leyó muchas veces, tal vez no lo leyó nunca, o tal vez no prestó nunca atención. Fíjese lo que dice Jesús, verso 16, capítulo 10 de San Juan, verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Tal vez nunca nos llamó la atención. Tal vez nunca pensamos por qué lo dijo. Pero hay un porqué. ¿Sabe por qué? Porque Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Jesús estuvo predicando a los judíos, aldeas, ciudades y todos los judíos. Todo lo que él hizo era por los judíos, su pueblo. Pero él dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Porque el fin de Dios es ese, tener un solo rebaño y un solo pastor. Ahora, ¿quiénes son las otras ovejas? Si unas ovejas es Israel, ¿quiénes son las otras ovejas? Las otras ovejas somos nosotros, los gentiles, personas no judías, que estamos alejados del pacto de Dios, o sea que estamos condenados a morir. Pero el gran pastor dice, también tengo otras ovejas, las tengo, acá, las voy a buscar. No son del redil de los judíos, porque siempre ellos nos trataron como perros a nosotros. El judío, cuando tenía que ver a un gentil, una persona no judía, era un perro. Y el perro era el peor desprecio que se le podía hacer a una persona. Así eran los judíos de antes, ahora no sé, pero antes lo tenían. Aquellas también debo traer. Y es lo que hace, es lo que ha hecho. A través de toda su vida
fue mirar a las personas y él cómo las veía. Sentía compasión por las ovejas, pues sentía compasión por esas personas. ¿Por qué? Porque las veía como ovejas que no tenían pastor. Y eso era lo que le dolía el corazón. Por eso Él vino también para nosotros, para salvar nuestras almas y librarnos de la condenación. Nosotros pertenecemos al redil del Señor. Los judíos tal vez nos rechacen, pero me importa muy poco lo que piense el judío. Lo que me importa es que el Señor está haciendo un solo redil. Por más que rechacen a Jesucristo y todavía crean que va a venir el Mesías cuando ya vino. Y lo están esperando. Pero también le digo de que Jesús toma la iniciativa de buscar Él a nosotros, buscarnos. Vos no viniste a la iglesia porque quisiste, sino porque Él te trajo. Te trajo, me trajo. Y me fue limpiando de todas mis miserias y toda mi basura de mi ser. ¿Por qué? Porque su iglesia es una iglesia santa, sin mancha ni arruga, dice Efesios. Y también debemos tener en cuenta de que la oveja debe obedecer, la oveja debe ser guiada, la oveja debe ser curada, la oveja debe ser orientada, la oveja tiene que seguir y conocer la voz de su pastor. Hay muchos en las iglesias que no conocen la voz del pastor principal, el gran pastor de las ovejas de Jesús. Por eso no vienen, porque no le importa, porque son indiferentes, son fríos, son calculadores, ventajeros. Cuando tienen alguna necesidad, ahí se acuerdan de la iglesia, ahí se acuerdan de venir a cantar, a orar, poner los ojos para arriba. Pero la verdad que así en todas las iglesias hay esta clase de gente, fría, indiferente, que no les duele. Prefieren el día del Señor utilizarlo para su propio placer y es un pecado. Dios dijo, no tomarás mi día, el día de reposo para tu propio placer. No lo harás, porque es pecado. Si lo haces, vos te exponés a un juicio. Y no es un juicio de hombre, sino que es el juicio de Dios. Así como no tomarás el nombre de Dios en vano, también no tomaremos el día del Señor en vano, para nuestro placer. Por eso tenemos que mirar también que en verdad nosotros pertenecemos ya, y todos los que tienen que venir todavía, a través de los primeros discípulos, que fueron los encargados cuando Jesús subió a los cielos, fueron los encargados, algo que Pedro jamás imaginó que le iba a pasar. Él que negó al Señor 3 veces, lo encontramos en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, lo encontramos allí hablando de Jesús, dando un sermón que él no era predicador, no era predicador. Sin embargo, abrió su boca y el Espíritu Santo llenó esa boca de palabras para tocar el corazón a 3.000 personas que se convirtieron ese mismo día. Y a los pocos días siguió este fuego de Dios, que 5.000 se convirtieron al Señor. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios estaba en este hombre. Él sentía amor por las ovejas, por las mismas ovejas que murió el Señor. Y después vinieron otros hombres, aparte de los discípulos y otros pastores, y pasaron los siglos y siguen llegando al redil del Señor, también gentiles, a engrosar el redil de las ovejas, de las otras ovejas, aparte de las judías, para llegar a ser junto con los judíos, aunque nos estén mirando de arriba, porque son medio tardito, pensando que nosotros somos muy poca cosa, pero Jesús nos iguala. Jesús nos iguala. Fueron llamados a ser un pueblo especial, pero lo despreciaron. No sé si lo sabe, pero Dios eligió a Israel para que fuera en todas las naciones de la tierra un pueblo de sacerdotes. ¿Me entendió? La nación judía fue llamada para eso, pero ellos lo despreciaron todo. Y porque ellos me dejaron, yo los abandoné. Y así tienen muchos juicios. Me da risa a veces leer
cuando en el capítulo 8 de San Juan, cuando Jesús le dice que son esclavos, y ellos se ponen locos. Nosotros nunca fuimos esclavos de nadie. O son estúpidos, o son tarados, o nunca han estudiado su historia. Fueron esclavos de los romanos, fueron esclavos de los babilonios, fueron esclavos de los medo-persas, fueron esclavos de un montón de gente, esclavos, pero esclavos de Egipto, esclavos. ¿Cómo nunca fuimos esclavos de nadie? Jesús tuvo que aclararle un poco más. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Nosotros entonces como ovejas pertenecemos ya al redil del Señor. No pierdas la visión, no te descarríes porque todas las cosas te van bien y pensás que no tenés necesidad de estar en la iglesia. Así lo sepas todo, así te vayas anticipando a todas las palabras que voy diciendo y que ya sabés lo que viene detrás, aún sabiéndolo. Tenés que venir para dar gloria al Señor y bendecirlo al Señor, porque tu alma está siendo edificada no por el pastor, sino por aquel que es el gran pastor de las ovejas. Porque la palabra viene por el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo tiene que llegar hasta tu corazón. El Espíritu Santo pone la palabra en mí, sale de mí, va a tu corazón, pero no es mi palabra, es la palabra de Dios que llega a tu corazón para convertirlo, para hacerte sentir de la necesidad que tenemos de Dios. Por eso necesitamos acercarnos al Señor y decirle al Señor gracias, porque aunque soy gentil, no soy judío, soy un gentil, pero ahora pertenezco a tu redil. Por eso debo sentirme orgulloso y, como dicen algunos, orgullo santo. Orgullo santo. Pertenecemos al redil del Señor. Él nos salvó, Él murió por nosotros y resucitó por nosotros. Por eso Él nos sigue amando y nos seguirá amando así hasta el final. Por eso sus oídos y sus ojos están siempre atentos a todos los que son o somos fieles y le estamos siguiendo con fidelidad al Señor. Los ojos del Señor no miran solamente lo malo de nosotros, sino también lo bueno de nosotros. Y si es malo, lo corrige, quiere corregirlo y así debemos estar preparados para que el Señor nos corrija y nos ayude para que podamos seguir adelante camino a nuestra patria celestial. Jesús encargó a hombres que hiciésemos de pastor para cuidar a las ovejas que Él salvó. Toda oveja salvada es de Él. Hay pastores que dicen, yo tengo como 100 ovejas, 200 ovejas, 300 ovejas, 500 ovejas, 1000 ovejas. ¿Qué tenés? ¿Cuántas ovejas ganaste? Todos los que somos ovejas fuimos ganados por Jesucristo. Él ha salvado nuestras almas, Él nos compró, Él nos ganó, somos de Él. Cada oveja le pertenece a Él porque Él es el único pastor, al que algún día lo veremos cara a cara para bendecirlo, para alabarlo, para glorificarlo. Por eso, todos somos ovejas, pero muchos de nosotros somos ovejas de Jesús, pero los otros, ¿de quién son? ¿Qué pastor tienen? ¿Qué clase de hombres tienen como pastor? ¿Qué clase de diablo tienen como pastor? Nosotros tenemos un pastor y lo definimos. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Y a Él tenemos que seguirle siempre fiel. Que cuando trate a alguien de sacarnos del camino del Señor, no te vaya tan fácilmente. Recordá que tenés la vista muy corta como oveja y podés perder el camino si querés regresar. Por eso muchos se han ido de acá, muchos se han ido. Perdieron el camino de vuelta. Ya no pueden regresar, no regresarán, no van a regresar. Y si regresan estarán en una reunión y después se irán. Porque ya no les llega la palabra, ya no les duele el haber pecado contra Dios. Por eso, cada uno de nosotros
tenemos la bendición de poder decir, yo pertenezco al redil de Jesús. Él es mi pastor, nada me va a faltar. Él va a cuidar de mí, porque siempre estará a mi lado. Y como decía hoy, cuando la oveja se ve, cuando uno nombra, Señor Jesús, te necesito, ¿por qué le decís te necesito? Porque quiero escuchar su voz, de que Él está cerca mío, está a mi lado. Quiero estar seguro que no me he descarriado. Por eso, hermano, hermana, si sos pastor o sos ovejas, recordar la responsabilidad que tenemos de cuidarte, cuidarnos mutuamente. No a salir de aquí y hablar del mal del pastor, porque algún día vas a tener que dar cuenta, ¿eh? Y yo voy a estar allí cuando el Señor te pregunte, ¿eh? Voy a estar allí. Y entonces, no sé qué cara vas a poner, pero cada uno de nosotros sabe quién es. Pero yo no quiero decirte que todo lo que hagas, todo lo que digas, donde vayas y estés donde estés, si Jesús no está ahí, Jesús, pues te estás enfriando, te estás alejando, vas a perder el camino de regreso al Señor. Jesús te quiere cerca, muy cerca. Podríamos decir, cerca de su corazón, cerca de su corazón. ¿Quién es tu pastor? Querido Padre Celestial, te bendecimos, te alabamos en esta noche y te damos gracias por este amor tuyo tan grande, tan hermoso, tan bendito, tan glorioso, Señor, que podemos invocar tu nombre. Gracias, porque no solamente pensaste en las ovejas judías, sino que también pensaste en las ovejas gentiles, en nosotros, Señor, que no éramos dignos de nada, no merecíamos nada, como alguien dijo hoy al principio. Pero tú, Señor, nos has hecho un lugarcito en tu corazón. Un lugarcito, Señor, y compartiremos la vida eterna contigo y con las otras ovejas de otros rediles, de otros pastores que supieron cuidar sus ovejas, de aquellas ovejas que te fueron fieles en todo tiempo, en todo momento, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que pudieron pasar, fueron fieles y nunca te dejaron, nunca te dejaron. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro pastor y estoy seguro que nada me va a faltar, nada me va a faltar. Tú me sostendrás siempre y caminaremos juntos, tomados de tu mano. Gracias, muchas gracias, Jesús. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque yo ande
¿Cómo te va como oveja? Ve. Yo creo que Dios nos ha bendecido, muy mucho. Ha sacado de nuestra cabeza muchas cosas que creíamos que están bien y no están bien. Nuestra posición delante de Dios es ser todos iguales. Acá no hay uno mayor que otro. Y toda nuestra vida se la dependemos a Él y dependemos del Señor para nuestro andar diario y para decirle al Señor que Él es nuestro pastor. Siempre. Como dice la canción, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo.